Quisiera iniciar esta conversación con un poema del maestro Quirrajuy Ramón Paz Ipuana, maestro guayú, quien escribió un texto que quiero que escuchen. Se llama La naturaleza de Ma. Ma es la tierra. Y dice Husayú: sus huesos, Uchi, son las montañas, e Ipa son las piedras. Todas las rocas constituyen los huesos de la tierra. Su sangre, Suchi y Eschi, que son los ríos. Winshirras, los manantiales. Sainyama, las aguas detenidas. Es el Suwinya, el Susha, su sangre, sus lágrimas, su savia. Su carne, Mashi, la arena. Pochi es el barro, el lodo. Su cálera, el polvo. Sus carnes, sus músculos. Sus vísceras, Shushurama, la pulpa de la tierra. Su calor, Warashi Suhura. Sus vapores, su calor, su aliento, forman su respiración, sus excreciones, sus exudaciones, su flema. Marla es su olor a raíz fétida y penetrante. Sus faz, Anoe, que son las llanuras. Wachuashi, el desierto. Hiichi, forman su cara, su semblante. Su seno es cálido como la matriz. Su corazón es fuego. Pero las demás partes de su cuerpo se ocultan a nuestra vista porque son divinas y no alcanzamos a comprenderlas. Es un texto, un poema escrito por el Quirrajuy, el maestro Ramón Paz Ipuana. Con él quisimos iniciar porque es la descripción de la tierra como un cuerpo vivo, como un cuerpo humano. Ahora bien, cuando un Equirrajoy o Atillare o Atillerari, como decimos en Añú, en Guayunaqui, Equirrajoy y Atillerari es lo mismo, significa maestro, significa el que enseña. Cuando un maestro necesita mostrar la experiencia del mundo a sus acompañantes en el aprendizaje, la forma o el método que suele utilizar para la exposición de su palabra es la del Hayeshi, en el caso de los Guayú, o el Airrei, en el caso de los Añú. Estos términos son con los que cada uno de estos pueblos nombran al canto que contiene el relato de aquello que se quiere hacer visible, perceptible, sensible al corazón de quienes lo escuchan. Bueno, nosotros no somos tan buenos maestros, no sabemos cantarlos, pero haremos el esfuerzo de relatar el contenido del Hayeshi Guayú, que es expresión de su oralitura y que se corresponde con lo que nosotros preferimos denominar pensar en el hacer del mundo, y no mitos, categoría con la que el pensamiento moderno, colonial, y de la colonialidad occidental lo despoja del pensar y lo muestra únicamente en su exterioridad como un relato fantástico colmado de animismo propio, dicen los antropólogos, de un pensamiento salvaje carente de logos. Para nosotros, para los pueblos indígenas y para los pueblos arahuacos en este caso, se trata de la geonarrativa con la que dan cuenta de la formación física de la vida del universo en su espacio territorial y aún de la emergencia a la vida del mundo de este pueblo. Será pues la palabra relatada desde la experiencia del mundo el lugar de enunciación de lo que les queremos exponer. Así pues, dicen los Guayú que antes de existir nada en el universo, solo dos grandes inmensidades iban chocando, venían y chocaban una a la otra, pues la gran inmensidad de la claridad
hacía lo posible por imponerse a la gran inmensidad de la oscuridad, y viceversa. La gran oscuridad hacía lo propio sobre la gran claridad. El choque en el espacio era violento, pero sin victoria alguna de una gran claridad o de una gran oscuridad sobre la otra. Pero he allí que la gran claridad, con su propio aseyu, el aseyu es la energía vital de cada uno de los elementos físicos presentes en el mundo. El aseyu de la gran claridad hizo que ésta tuviera dos o sus hijos. Uno de ellos, el sol, Kai, le dicen en lengua, y la tierra, Makat. Al tiempo que el aseyu de la gran oscuridad tuvo también los suyos, la luna, Kachikat, y las aguas, Winkat. Entonces, el sol de la gran claridad se apasionó por las aguas, hijas de la gran oscuridad, y de su unión nació Huyakkai, el lluvia, porque para nosotros es masculino, y su hermano Houtaikai, que es el viento, quienes en protección de su madre Winkat, las aguas, busca siempre alejar el fuego del sol, Houtai con su soplo y Huya con su lluvia. Y fue así que nació la primera generación que daría vida al universo tal y como lo conocemos. Pasó luego que andando en el cielo Huyakkai, vio a Makkah, la tierra, y de ella se prendió enamorado, y al llover sobre ella nacieron los cerros, y las cordilleras, y las montañas, y las selvas, y todas las plantas, y árboles, y frutos, e hizo nacer y crecer todos los ríos que las habitan y refrescan. Y esa fue la segunda generación que hizo posible la vida del mundo. Más de luego, del aseyu de los cerros, de las selvas, de las montañas, nacieron los pájaros y todos los animales, las dantas, los venados, los báquiros, los jaguares, las iguanas, las lagartijas, las serpientes, los caimanes y todas las hormigas y mosquitos, gusanos y todo insecto. Fueron los animales de toda familia y especie, la tercera generación para la vida del mundo. Así nació este mundo, formado por la cordillera de grandes alturas al oriente y de altas montañas y mucha selva al occidente. De ambos lados descienden todos los ríos que forman el gran lago que como un espejo refleja el mundo de arriba, haciendo visible la totalidad del universo, por el que el sol y luna, viento y lluvia giran constantemente repartiendo su aseyu para reproducir la vida en la cuenca. Pero pasó que, viajando Huyakkai, alrededor de la olla, vio que una tierra estaba solita y muy seca. Era morena en su piel y muy firme en su cuerpo, y Huyá no se pudo resistir. Enamorado cayó sobre ella con el aseyu de sus aguas, y entonces surgió el espíritu de Amushe, quien no tiene forma, pero que uniendo el agua de Huyá con la tierra de Ma en ese lugar, moldeó el vientre o el vientre de la tierra como una vasija donde cocieron y nacieron los hijos de Ma, y los hijos de Ma son los Wayú, que de ella fueron emergiendo como la cuarta generación que pobló al mundo. El espacio-tiempo de la región de la cuenca del lago de Maracaibo geológicamente se conforma a partir del ingreso de la cordillera andina al espacio territorial del occidente de Venezuela, punto en el que ella se divide en dos inmensos ramales, un tramo que toma un curso nor-oriente, en el que mantiene su condición de cordillera andina propiamente dicha, con grandes elevaciones y picos nevados permanentemente, y un tramo que se desplaza con dirección noroccidente, que en ese trayecto
entra en relación con la Sierra Nevada de Santa Marta y culmina en la base de la península de La Guajira. Sin embargo, en su desplazamiento, este tramo es acometido por los vientos alisios provenientes del Mar Caribe, por lo que a pesar de mantener alturas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se transforma en una selva lluviosa tropical húmeda. Así, ambos tramos de la cordillera andina se configuran casi como dos manos dispuestas en forma de copa receptora, pues he allí que bajo sus alturas en que se conforma la olla, en la que desembocan una buena cantidad de ríos que hacen posible la existencia de una laguna que alcanza a tener unos 14.000 kilómetros cuadrados de extensión, que lo convierten casi en un mar interior, pero de agua dulce, colmada además de grandes humedales como los de Gran Eneal en el norte, la Ciénega de los Olivitos en la costa oriental y las ciénegas de Juan Manuel en el sur occidente del mismo. A pesar de tener salida hacia el mar en el llamado Golfo de Venezuela, ni las aguas del lago alcanzaban a salir, ni las aguas del mar lo lograban penetrar. Solo se tocaban sin llegar a mezclarse, ya que si bien el mar buscaba penetrar a través de la boca, las corrientes internas provocadas por los ríos buscaban salir por la misma boca, de tal manera que ambas aguas se encontraban en ese punto que tanto los guayú como los añú denominaban Azápará. Azápará significa el mar calma su sed, pues en efecto el mar solo atinaba a absorber brevemente las aguas dulces del lago y de inmediato retornaba a su corriente. Este fenómeno igual formaba parte de la misma conformación geográfica que se manifestaba mediante ciclos climáticos y de lluvia constantes, al punto que aún en la península de La Guajira, reconocida como la zona semidesértica de la cuenca, podía contar con una periódica circularidad de las lluvias de manera permanente, revitalizándose así en el hacer tiempo del mundo. Como es de apreciar, la vida en la cuenca se produce y se reproduce a partir de la conjunción del hacer compartido entre todas y cada una de las formaciones geológicas que la componen, como un mismo cuerpo femenino en sus temporalidades provocadas por el hacer tiempo del mundo, en su permanente giro marcado por la luna. Así, el giro como fundamento de su hacer el tiempo del mundo se transforma en aliento de vida, que es lo que los guayú definen como aseyu, los añú lo definen como ariyu y aún los barí lo definen como ñambo bicoray. Se trata de la energía vital del mundo que como soplo alienta el territorio como hogar de todos, pero que igualmente está presente en cada una de las comunidades de seres que lo habitan. Esto es, las comunidades de plantas, árboles, selvas, ríos, animales, insectos, comunidades humanas y aún las comunidades de seres invisibles que igual están presentes en sus lugares-tiempo al interior de la cuenca. Es decir, el mundo y todo lo que en él se hace presente posee y manifiesta un aseyu, por lo que vive y hace vivir, por lo que la vida no se trata nunca de la existencia individual de sujetos particulares, sino que la vida siempre es un hecho colectivo, compartido, ya que la existencia solo es posible por la relación permanente del aseyu de los sujetos de una comunidad con el aseyu de los otros sujetos de las otras comunidades de seres con quienes comparte el espacio-tiempo territorial, que así logra habitar como manifestación del compartir del aseyu del mundo en su territorio. Dicho de otra manera,
La vida de todos es posible solo en el compartir de aceios de las comunidades de sujetos presentes en el espacio territorial habitado. Para el pensamiento de los pueblos indígenas de la cuenca del lago de Maracaibo, pudiéramos pensar que para todos los pueblos indígenas de Abya Yala, lo que los pueblos Wayuu y Añú denominan aceyu o ariyu, o energía vital, presente en todos los sujetos de todas las comunidades, se manifiesta materialmente en un hacer. Eso le decimos eiña. Y eiña está formado, es una palabra que está formada por ei, que significa aliento, significa ánimo, significa ánima. Con ella podemos construir la palabra corazón, puede ser espíritu también. Iña, ña es hogar, es el hogar que hacemos. De tal manera que eiña es un hacer que es alentar el hogar o conformar el hogar, propio de cada una de ellas y que se corresponde con la necesaria complementariedad espacio-temporal del hacer con los otros sujetos diferentes, sean estos plantas, insectos, animales o elementos físicos visibles o invisibles, y por ello complementarios de las otras comunidades. De allí que el aceyu de los sujetos se materializa en un eiña que en algunos pueblos puede hacerse visible, ya sea como un espíritu constructor, tal es el caso de los Wayuu a través del espíritu de Amuche, o del pueblo Barí con el espíritu de Kasosodou, pero también puede ser asumido materialmente por un miembro de la comunidad humana, como es en el caso de los Añú, el Apañacay o hermano mayor. El Apañacay es la mano masculina del hogar. En todo caso, podemos decir que la energía vital, o aceyu, presente en todo ser vivo, se materializa en un hacer que es orientado por el originario Eirare, que es el lugar de ver, sentir y vivir el mundo, que así guía nuestras relaciones ecológicas con la naturaleza y el mundo, pero también ordena nuestras relaciones sociales y de poder al interior de nuestras comunidades o culturas en nuestra cotidiana existencia. He allí pues el principio de la vida de acuerdo a nuestro sentir y pensar. No es posible separar nuestras relaciones ecológicas con la naturaleza y el mundo de nuestras relaciones sociales y de poder al interior de la comunidad, pues es ese equilibrio de relaciones lo que hace posible la vida de todas las comunidades que estamos en el espacio-tiempo geográfico y territorial de todos. Tal sentir y pensar es lo que nos permite entender que la naturaleza y el mundo como emparejada con nuestra vida como comunidad humana. En este sentido, no se trata tal como suelen decir los antropólogos y etnólogos, que producto de nuestro pensamiento salvaje nosotros buscamos siempre darle condición humana a la naturaleza y al mundo. Por el contrario, se trata de que somos nosotros los que nos emparejamos con ella, porque de esa manera exiliamos de nosotros todo sentimiento de soberbia y pretensión. Ahora bien, para hacer visible esto que decimos, tomaremos de ahora en adelante el eiña o hacer del pueblo Wayuu, cuya manifestación de su aceyu materializa el espíritu de Amuche, quien en el principio de los tiempos, para hacer posible nuestra emergencia, estoy hablando de nuestra emergencia como comunidad humana al mundo, hizo de la tierra, una mujer, una madre. En este sentido, vuelvo al maestro Ramón Paz Ipuana, quien dice que Amuche creó a las personas durante la noche en el cerro Wouparu. De mucha sustancia los hizo y les dio consistencia dentro de un caldero de barro cocido. Después, ese mismo caldero lo transformó en el cerro Aú y lo identificó con el vientre de las hembras
de las mujeres, donde se cuaja y se forma la vida. Significa el lugar por donde se pare, el lugar por donde se emerge, mientras que Woparu es nuestro lugar de emerger nuestras huellas, o el lugar donde emergieron nuestras huellas, es decir, el lugar del principio. Estos son dos lugares, que son dos cerros ubicados en la Guajira, en la Alta Guajira, en Colombia. Así, el aseyu de Juliancay, que es el lluvia, unido al aseyu de Ma, que es la tierra, hace surgir el barro con su propio aseyu, el que adquiere consistencia de nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, mediante el eiña o hacer del espíritu de Amunche, que convierte el cuerpo de la tierra en vientre femenino, donde se cuece la vida de todos y de todas las comunidades. El lugar donde emergen nuestras huellas, es decir, el lugar del origen. Pero esto solo ocurre luego que la tierra se hace vientre femenino, para luego transformarse en el cerro Aú, que esto es la vagina del mundo. Y ambos, Woparu y Aú, se materializan de seguidas en el ejercicio del territorio, esto es, en la territorialidad guayú, en el cuerpo mismo de nuestras mujeres, que como el caldero originario creado por Amunche, poseen el aseyu de hacer de cada hombre un huyá. Por eso, la mujer no es solo un cuerpo que reproduce la vida, sino que ella es la totalidad de la memoria y la sabiduría, en tanto que es la representación de la tierra, y nada de lo presente en el mundo es antes que la tierra, de tal forma que la tierra es la que tiene la sabiduría. De allí que uno de los aprendizajes fundamentales de toda Mahakyushon, que eso significa señorita, es la desarrollar en sus manos el espíritu de Amunche y de modelar con ellas la vasija vientre donde se cuece la vida. Pero también los Woponaru significa el lugar donde sembramos, las vasijas donde se han de depositar los restos definitivos de nuestros cuerpos en el segundo entierro de morir, luego de morir, es decir, cuando nuestro espíritu ha arribado a Jepira, que es el lugar a donde van todos los guayú muertos. Finalmente, les pido regresar en su mente a lo que fue nuestra palabra del comienzo, cuando describimos la manera en que se manifiesta el hacer del tiempo del mundo en la región de la cuenca del lago. Allí hablamos del constante desplazamiento de la lluvia alrededor de la olla en periodos regulares, que en el caso de los guayú es lo que el ejercicio, en el ejercicio de su territorialidad determina el desplazamiento de los hombres hacia aquellos lugares en el territorio donde Juliancay, el lluvia, el gran padre de todas las generaciones, cae sobre Ma y hace posible la vida de todos. Y de esa manera pueden organizar y ejecutar sus labores para la producción de los alimentos, es decir, proveer el aliento de hogar en el comer, sea a través de la agricultura o la cría de sus animales. Después, en su conocimiento del tiempo del mundo, que un hombre guayú debe ser capaz de demostrar su nukueipa, que es lo que significa es su caminar como camina el mundo. En este punto voy a pedirles me permitan una digresión. A saber, el pueblo guayú guarda en su memoria histórica el hecho de no haber sido nunca conquistado por los europeos en batalla. Por el contrario, sus constantes victorias sobre los alíjonas, que así se le llama a los blancos, y la captura del ganado caprino, equino y bovino, terminó incidiendo en su cambio cultural que hizo del pueblo guayú, antes pueblo fundamentalmente agricultor, se transformara en pueblo fundamentalmente pastor. De tal manera que los blancos pudieron realmente establecerse en territorio guayú
cuando estos decidieron aceptar un arreglo con los aríjunas. Fue entonces cuando pudieron establecerse las misiones religiosas en territorio guayú. Era la palabra, bien entrado el siglo XIX. Y quienes en su labor de evangelización, lo primero que buscaron establecer era la palabra o expresión que en Guayunaiki, que es la lengua de los guayú, expresara su idea acerca de Dios. Siendo así, al escuchar los guayú que Dios para los alíjonas era el creador de toda la vida o la vida de todo lo presente en el mundo, estos respondieron que si Dios era eso, en Guayunaiki no puede expresarse sino con la palabra o con la expresión Mareiwa. Es decir, Mareiwa significa el lugar de la tierra donde caen las lluvias. Por tanto, no había contradicción en eso con los blancos misioneros, pues ese es el hacer del hombre guayú. Caminar tras el caminar del padre Juyá, pues allí donde él cae siempre estará Ma, la tierra madre, para crear y hacer posible la reproducción de la vida. Esta definición expresa en el ejercicio de la territorialidad guayú, en términos de cualquier mitólogo, para los guayú, Dios es una metáfora de la vida que vive justo en el hacer, el tiempo, el mundo. Sin embargo, esta metáfora se hace viva, lo que suponen en nuestras academias inventó Paul Ricoeur, o por mejor decir, se hace territorialmente visible y vívida en la disposición y ejercicio del habitar y el convivir guayú. Y tal ejercicio se expresa y dispone de acuerdo al originario Eirare guayú que configura el mundo en el cuerpo de la mujer, ya que es ella la que como expresión de la cosmovisión ha orientado la territorialización del grupo y por ende su conformación como cultura es ejercida como una territorialidad que ha de seguir en la cotidianidad de su cosmovivencia la misma ruta del cuerpo femenino, tal como el gran padre Juyá sigue el camino del femenino cuerpo del mundo, pues en definitiva el eiña o hacer de la mujer no es otro que el hacer comunidad. Por razones de tiempo, y para que no se aburran frente a la pantalla de sus monitores, no abundaremos en este punto. En todo caso, podemos decir que el espacio familiar del pueblo guayú se construye a partir de los lugares particularmente importantes del cuerpo de la mujer. El Pinchipara es el lugar de habitación de la pareja conyugal. El Pinchipala es la habitación principal. En el Pinchipala no puede entrar nadie más que el marido de la mujer y los hijos que ella tiene con ese marido. Ese lugar no puede ser transitado, está prohibido que alguien penetre al Pinchipala, porque ese lugar es solo del marido, de la mujer y de los hijos que procrean. Hay otro lugar en el espacio de la familia en donde se construye lo que llamamos una luma. Y luma lo que significa es el lugar de la tierra. Ese es el lugar en donde se atiende a toda persona que llega a visitar a la familia. Es una enramada totalmente abierta en donde se cuelgan los chinchorros o las hamacas para recibir los visitantes. Ese, pudiéramos decir, es el corazón de la mujer. Ella recibe en su corazón a todo el que con buena intención llega a visitar. Luego está el shku. Shku es el lugar del fogón. Ese es el estómago de la mujer. Ella brinda en el shku, ella cocina los alimentos para todos los que lo visitan y por supuesto para su familia. En el norte del espacio está la cabeza, está el Quejuyacay, es la cabeza de Juyá, porque es el lugar en donde se construye la hondonada para recibir las lluvias y es donde se guarda la lluvia. Las extremidades de los brazos
están divididas en un lado el lugar de los animales y en el otro el lugar de la siembra o el conuco. Las piernas están siempre dirigidas hacia el lugar donde está la entrada o salida de la casa. Hay un último lugar que es el lugar de los muertos, el lugar de los familiares muertos, y es un lugar que está un poco más alejado, pero que toda familia provee. La mujer también, como el amush, hace la vasija para que nazca la vida, pero también la vasija en donde se depositan los restos de los familiares muertos. He allí pues, eso lo decimos con mayor claridad y más extensión en un libro que hicimos que llamamos Hacer Comunidad. Ese libro acaba de ser recientemente publicado por unos compañeros de Veracruz y en las ediciones Pomarosa. Al final pues, puedo darles la dirección electrónica para que se comuniquen con ellos si es que están interesados en eso. No puedo concluir, pues ya estoy concluyendo, sin hacer mención a lo que enuncia como propósito este Congreso. Esto es una geopolítica propositiva para nuestra América. Y debemos confesar que para nosotros esto no resulta nada fácil, puesto que en la práctica del Estado colonial y de la colonialidad siempre ha sido el ejercicio de una geopolítica que se ejerce desde el despojo. Esto es, su eirare masculino, patriarcal, para el que la naturaleza y el mundo deben ser poseídos, penetrados, explotados en sí mismos y en toda su prole convertida en mercancía. O lo que hoy día el geógrafo Carlos Walter Porto González denomina la financiarización de la vida. En este sentido, si para los pueblos indígenas el ejercicio de su territorialidad se configura como el desplazamiento de ondas concéntricas que se irradian desde su habitar en su conocer y reconocer los lugares-tiempos con los que en su complementariedad con las demás comunidades de seres le permiten producir y reproducir la vida atendiendo al respeto de sus límites, pero siendo capaces de traslaparse con las ondas expansivas del ejercicio del territorio de otras comunidades y otros pueblos vecinos. Para el Estado colonial y de la colonialidad, en cambio, no existen tales ondas, sino su conformación como flecha dueña del tiempo, de lo que llaman progreso, que apunta, atraviesa y liquida toda posibilidad de compartir. Y no importa la ideología de quien ostente el poder de esa flecha. No importa, pues para ellos no es el mundo quien hace el tiempo, sino la modernidad capitalista y patriarcal con la que se han expropiado, pues, de su hacer fundamental. Pero entendemos el momento en que tal propuesta surge. Hace apenas 50 años atrás, ni siquiera a los movimientos más radicales de izquierda les pasó por la cabeza pensar que los pueblos indígenas pudieran proponer otra manera de relacionarse en el espacio como expresión de una otra geopolítica entre pueblos diferentes, desconociendo o desperdiciando, en palabras de Boaventura de Sousa, el conocimiento de miles de años de historia de esas relaciones entre los pueblos de Antayala, previos a la conquista. Pero lo entendemos, porque en efecto dos hechos históricos hemos experimentado todos los pueblos indígenas y no indígenas en las últimas 2 décadas. Y es a ellos a los que muy brevemente nos referiremos para terminar el martirio de ustedes escucharme. El primer hecho es el del agotamiento de las ideologías, de eso que llaman izquierda o derecha, como sustitutivas del eiraré de los pueblos en sus relaciones con la naturaleza y el mundo. Tal agotamiento se hizo más visiblemente contundente con el fracaso de los llamados gobiernos progresistas en el continente, en tanto que ellos se encargaron de hacer ostensible el hecho de que el problema no es, desde el punto de vista económico, un crecimiento infinito para acumular riquezas que hicieran posibles políticas públicas para favorecer a los más pobres, como dicen, puesto que, a fin de cuentas,
Tal crecimiento infinito en el contexto de la geopolítica de las corporaciones con las que ellos se alían, se produce sobre el dominio, explotación y despojo de los espacios territoriales de los pueblos indígenas, campesinos, negros y demás gente de abajo. Dicho de otra manera, la idea de acumulación de riqueza mediante un crecimiento infinito no cambia el modelo de relación con la naturaleza y el mundo, lo que siempre redunda en una geopolítica de despojo sobre los pueblos. No importa si le aplica Bolsonaro o Lula da Silva, Piñera o Bachelet, Chávez o Álvaro Uribe. El segundo hecho es que este crecimiento infinito para la acumulación de riqueza no puede sostenerse en el tiempo, puesto que efectivamente el mundo es finito. Por tanto, ese crecimiento infinito siempre va a conducir a una situación de desastre o de catástrofe tal como la que estamos viviendo actualmente. De tal manera que sí es posible generar una geopolítica propositiva, pero eso implica, compañeros, en primer lugar, que es Occidente, que es la sociedad occidentalizada y que son los factores o los sectores sociales que se consideran occidentales porque hablan español, castellano, portugués, etc., los que tienen que cambiar. Tienen que empezar a transformar su condición de flecha y convertirse en onda expansiva, capaz de traslaparse y poder aprender o escuchar a los otros. Ese proceso de transformación no es nada fácil. Implica abandonar y dejar atrás ideas que ustedes creían que eran infinitas, eternas y verdaderas. En todo caso, es un punto esencial en el que estamos, un punto bien importante en el que nos encontramos, en este mismo momento, en donde o decidimos cambiar, tanto ustedes como nosotros, porque los pueblos indígenas también tienen que cambiar, tienen que dejar atrás muchas cosas que también dimos por hechas y que no lo son. Ese cambio es lo que puede sostener, ese cambio en el corazón, ese cambio en el espíritu, ese cambio en el aseyo. Entender que somos fundamentalmente el producto de la intervención de los aseyos que hacen del mundo una mujer, que la Madre Tierra es la que tiene en sus manos la creación del tiempo y no nosotros. Por lo tanto, esa comprensión es lo único que puede producir realmente otra geopolítica. De lo contrario, nos toca a nosotros, pueblos indígenas, dar la espalda, sacudirnos los pies y olvidarnos que existen, porque de lo contrario igualmente moriremos. O ustedes también dar la espalda a todo lo que creían, sacudirse los pies y buscar ser un poco más como nosotros. Eso era lo que quería decir.